Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, Luis, por favor. Sí, Graciela. Te quería preguntar, ¿proponéis la eliminación de especies invasoras? Ahora funciona. Ahora voy a utilizar. Sí, decía que la eliminación de especies invasoras de una manera progresiva, y me gustaría que explicaras un poco eso. Aquí en el Tajo sabemos lo que hay y lo veo muy complicado todo eso. Claro, eliminar las especies invasoras es una cuestión muy complicada y no se puede plantear de aquí a mañana. O sea, yo creo que hay que plantearse objetivos a corto, medio y largo plazo. Se pueden seleccionar, en primer lugar, especies de eliminación rápida, aquellas especies que tienen distribuciones muy puntuales, que se sabe dónde están y que hay pocos ejemplares. Eso se puede hacer ya en muchos casos, ¿no? Otras están más extendidas, es más difícil, los medios fluviales son muy difíciles para eliminar especies invasoras, pero ante esta, digamos, dificultad, ¿no? y el miedo que da el abordarlo, ¿no? Yo siempre he propuesto ir poco a poco. Entonces, en todas estas zonas, por ejemplo, que hemos visto que las comunidades de peces todavía están bien conservadas, empiezan a aparecer las invasoras. Pues a lo mejor empezar por aquí, empezar a eliminar en las zonas donde todavía se pueden proteger las comunidades nativas. Entonces, a lo mejor se pueden coger zonas piloto. Dices, bueno, por poner algún ejemplo, dices, bueno, la provincia de Toledo, ¿qué zona es más interesante? Pues a lo mejor los afluentes de la margen izquierda, ¿no? Sobre todo los que están más cercanos a Extremadura. Entonces empiezas a eliminar las especies invasoras en aquellos ríos que todavía mantienen comunidades nativas en buen estado. Y luego sigues por aquellos otros que a lo mejor están en peor estado, pero vas poco a poco. Entonces vas haciendo como poquito a poco una labor de ir sumando. Pequeñas acciones en sitios muy locales, ¿no? Van sumando y al final te van dando un resultado global que sí, que te hace ver, digamos, que estás eliminando esas especies. Es un trabajo de mucho tiempo, Y la acción principal que debe estar unida a esa es la prevención. La prevención, la educación, la concienciación, la sensibilización, porque estamos hartos de ver especies nuevas que van apareciendo, especies que estaban en otro sitio que aparecen en otros ríos. Es decir, es un goteo que continúa y no se elimina. Entonces, hasta que no se haga esa labor, es imposible, porque si eliminas de una zona las especies invasoras, te van a aparecer en otra. Entonces yo creo que son dos medidas que tienen que hacerse de manera paralela. Intentar evitar, o sea, que haya realmente una conciencia social de la importancia, ¿no? De evitar la introducción de estas especies y su expansión, y a la vez esa labor de poco a poco ir eliminando y sobre todo ir conservando lo que está bien. Porque a lo mejor abordamos una zona que está muy mal y en paralelo están desapareciendo las especies nativas que realmente nos interesan, ¿no? Porque no les hemos prestado atención. Entonces yo iría siempre a conservar bien lo que hay y a partir de ahí ir mejorando lo que está mal. Algo de lo que comentaba Luis sobre el sentido un poco divergente a nivel de cara. Me gusta ayudar mucho lo de que está bien proteger las zonas que están bien, claro, son las zonas de cabecera, de pequeños ríos, claro. Mi cuestión va al lado contrario en cuanto a la amenaza creo que es muy fuerte del siluro. Sí. Pues el Ebro sé que ha destruido toda la fauna, todas las especies autóctonas del cauce del Ebro y si aquí se ha detectado en el Tajo y hasta qué punto, porque sé que en Extremadura está confirmada su presencia y aquí pues era problemático si había... Sí. A ver, el siluro se detectó en 2008 en el embalse de Rosarito y luego hubo una serie de citas puntuales en el Tajo que nunca se ha sabido si eran ciertas. Siempre profundizamos muchísimo en el estudio de esas citas y nunca llegamos a nada. O sea, realmente yo creo que no, que pueden ser a lo mejor citas de peces gato incluso. El siluro, pues yo creo que es el menor de los problemas, porque es una especie que se sabe dónde está. Entonces simplemente se puede decidir eliminarla y se puede hacer, o sea, hay sistemas para eliminarla. Entonces es de las menos preocupantes. Hay otras mucho más preocupantes que tienen no solamente distribuciones amplias, sino que están ampliando las distribuciones de manera muy rápida y están incrementando el número de ejemplares en las poblaciones también de manera muy rápida. Ya sé, por ejemplo, el alburno. Entonces, el siluro yo le veo el menor de los problemas. Dentro de que el impacto que tiene pues es muy grave, pues es un gran depredador, pero se sabe dónde está y si se decide quitar, se puede quitar. O sea, realmente se puede hacer, porque hay experiencias ya pasadas en otros países, en otras zonas, que realmente se puede hacer, se puede abordar.
simple curiosidad. No había muchos mecanismos que realmente ustedes pueden tener la confirmación de los poros o la combinación de la presencia. ¿Una cosilla más? Pues quizá resaltar el papel que los peces parecen desempeñar como organismos, ¿cómo decirlo? No es exactamente parábolas, ¿no? Pero de alguna manera pueden indicar muy bien lo que ocurre con las comunidades de muchos otros grupos de animales. Yo, claro, siempre tiendo a pensar en invertebrados, que es aquello a lo que presto más atención, y obviamente se conocen mucho peor desde el punto de vista taxonómico y ecológico, pero en general el mensaje, pues, intuitivamente viene a coincidir. Sí. Tener datos como esos, porque es un dato de una altísima calidad, porque se conocen muy bien, son muchas especies, pero viene a coincidir, más o menos en lo mismo, en las ideas generales. Entonces, pues, utilizar los peces como, digamos, como, ¿cuál es la palabra en castellano? O sea, indicador. Indicador, sí. Ejemplo, modelo. Como me sale la palabra en inglés, yo qué sé, como sustituto, eso de... Pues podría ser algo muy interesante. Sí, desde luego, vamos, responde muy bien al cambio global, eso es clarísimo, porque como además están afectados por todos los motores del cambio global, el problema, ¿sabes cuál es? Que si tú desarrollas, por ejemplo, una herramienta que emplee los peces, ¿no?, como indicador o como medida, digamos, de seguimiento, como tienes tantas zonas donde están ausentes y solo tienes especies invasoras, pues no tienes información. O sea, al final no tienes información de las zonas que están bien. Esto se ha visto, por ejemplo, cuando se ha intentado aplicar indicadores de comunidades de peces, por ejemplo, en los seguimientos de la Directiva Marco. Indicadores que se han desarrollado mucho en Europa, pero claro, en Europa tienen comunidades de peces completamente distintas. A lo mejor tienen 30 especies en una comunidad, nosotros con mucho tenemos 9. Entonces tenemos poca diversidad, eso limita mucho el uso de indicadores. Y luego, claro, en casi todas las comunidades hay especies invasoras, especies exóticas. En muchas zonas el 100% de especies son invasoras, con lo cual no tienes información. O sea, no dan mucho juego luego como indicador. Funcionan mucho mejor con diferencia los invertebrados. ¿En Europa no hay entonces tantas especies invasoras? No. He dicho que las comunidades nativas están formadas por muchas especies. Invasoras tienen igual que aquí o más. Sí. Primero, enhorabuena, porque me gustó mucho la charla. Gracias. Y luego tenía varias cosillas así para comentarlo. Primero, ¿hasta qué punto crees interesante que haya una coordinación entre administraciones para hacer este tipo de estudios, no a escala de comunidad autónoma, sino a escala de cuenca, que tienen bastante más sentido? Incluso podrían cambiar los resultados, las prioridades de conservación de las especies si se hace en función de una cuenca o en función de una comunidad autónoma. Ya, hombre, el sentido lo tiene la cuenca, claro, siempre. O sea, siempre. Esa es la escala. En este caso, pues claro, es un caso particular, porque se trata de la realización de unos informes cuya competencia es de la comunidad autónoma. O sea, entonces, claro, tendrías que ir sumando los informes que hacen las distintas comunidades autónomas, por ejemplo, que tienen Tajo, ¿no?, y ver el resultado final. En cuanto a la Confederación del Tajo, bueno, cualquier confederación hidrográfica, pues sí que están poniendo mucho empeño en el seguimiento de la Directiva Marco, eso es cierto. Y con los seguimientos que hacen se podría obtener esta misma información. O sea, si tú realmente incluyes seguimientos de peces en los seguimientos habituales que haces de indicadores, pues obtienes la misma información y puedes hacer el mismo análisis. O sea que sí, claro que es interesante. Y yo creo que las confederaciones deberían tomar bastante nota y hacer algo más, porque sobre todo por las grandes lagunas que existen de información. O sea, es que no se tiene información de las poblaciones. Esto es algo que si pensamos en otros grupos, ¿no?, pensamos por ejemplo en las aves, en los mamíferos, es algo habitual que se tengan tendencias de las poblaciones. En los peces nativos simplemente es que no existen los datos, no existen, solamente pues estudios puntuales porque se ha hecho una tesis, porque se ha hecho un proyecto de investigación, pero no hay datos. Los organismos acuáticos, cuando hacen la referencia, o sea, es una referencia al conjunto, que tienen, muchos de ellos tienen distribución por cuenca, sí, cuando se ve la disminución del conjunto, del tamaño de la distribución, sí, de la especie, claro, normalmente debería hacer referencia a... Claro, sí, a toda la cuenca, completamente de acuerdo. Eso luego es lo que le da
Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, siempre la perspectiva siempre tiene que ser la cuenca integral. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y la otra cuestión que te quería comentar era que, bueno, en principio se están perdiendo especies tanto fuera de los espacios protegidos, poblaciones, tanto fuera como dentro de los espacios. Entonces, dentro de la red natural se están perdiendo poblaciones. Y eso es posible que pueda ser debido a que solo, creo que son 3 o 4 especies de las que has comentado, están incluidas dentro del anexo 2 de la directiva, ¿no? Entonces, las medidas de gestión que se hacen dentro de ese espacio seguramente van a encaminar a especies por las que ese espacio se declara. Claro, pero tú ten en cuenta... Sí. Tipo de especies dentro de solapen con espacios red natural, si no son las especies, digamos, a las que hay que proteger, es posible que sea una protección virtual. Claro, pero tú ten en cuenta que cualquier medida que tú adoptes para mejorar los ríos afecta a todos los peces. O sea, los peces no necesitan más que tener una buena calidad del agua y el hábitat bien conservado. Con una pequeña restauración, los resultados son sorprendentes. Cómo responden las poblaciones. No hace falta hacer ni reintroducciones, ni programas específicos de especies, nada. Tú restauras un poquito el río, el agua fluye y tiene un régimen más o menos natural y las poblaciones se recuperan. Es sorprendente cómo se recuperan los peces. Entonces, cualquier medida que tú adoptes para una determinada especie o cualquier ciprinídeo chiquitito va a afectar a todos los ciprinídeos chiquititos. Igual a los barbos grandes que a las bogas, porque son bastante agradecidos, ¿no? En cuanto a medidas de restauración. Si no me refiero tanto a peces, sino a otro tipo de... Ah, dices otras especies que estuvieran ya, sí, te entiendo. Imagínate una masa forestal al lado. Ah, vale, ya te entiendo. Pensaba que decías de peces, ya te entiendo. Sí. Bueno, eso no lo he comentado al principio. Desde la consejería se plantearon hacer el estudio de todas las especies, pero realmente, como habéis visto, solamente 6. Bueno, 6, quitamos las de anexo 5, serían de interés europeo y serían las que necesitan de ese informe seccional. Lo que pasa es que, bueno, pues ellos se han preocupado y han hecho todas las especies para tener el panorama de todas, ¿no? Pero si eres estricto, solamente tendrías que hacer este seguimiento de las que están en anexo 2. ¿Pensáis proponer entonces a la Comunidad Europea de añadir, por ejemplo, algunas especies que habéis visto vosotros se merece la pena ser incluida, por ejemplo, no la europea, la ICN, por ejemplo, en la lista de especies amenazadas, por ejemplo, o hay algunas que se merece un upgrade, digamos? Claro. A ver, hay varias conclusiones en esta evaluación respecto a ese tema. En primer lugar, el grado de amenaza. O sea, es cierto que se tiene que actualizar. El grado de amenaza, según las categorías de la OICN, en España se tiene que actualizar porque algunas especies, por ejemplo, la boga del Tajo, es que es muy llamativo, que es una especie que esté en bajo riesgo cuando está bastante peligro crítico, ¿no? Hay más especies que están... Si vemos todas las especies de Castilla-La Mancha, hay más casos así. Luego, a nivel de protección, pues solamente podemos mejorar la situación de aquellas especies que no son objeto de pesca. Las que son objeto de pesca, olvídate. Puedes plantear dejar de pescar alguna especie, que también se ha planteado a nivel regional. Hay algunas especies, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha, el barbo comizo, se consiguió que no se pescara en el Tajo y sí en el Guadiana. O sea, que pueden hacerse excepciones según cómo está el estado de conservación en cada cuenca. Entonces, si son objeto de pesca, olvídate, ya no podemos utilizar catálogos, ni listados, ni nada. Y sí que hay muchas que se podrían incluir en catálogo nacional o listados, pero habría que ver cómo están en el resto de comunidades donde está su distribución. Porque si en Castilla-La Mancha a lo mejor tienen una distribución muy restringida, pero tiene una distribución más amplia en una comunidad vecina donde se pesca, pues tampoco tienen nada que hacer. Entonces sí que hay casos a nivel estatal de especies que no se pescan, que están muy amenazadas y que no están incluidas en ninguna normativa de conservación. Ahí sí que hay que hacer una propuesta al Ministerio, a la Comisión de Especies Amenazadas, para que las incluyan, porque es verdad que están completamente desprotegidas, completamente. Y de ahí salen 4 o 5 a nivel estatal. Y eso se puede hacer, lo puede hacer un organismo, un ciudadano, una universidad, puede hacer cualquiera, puede hacer una propuesta al comité. Bueno, José Luis te puede comentar más porque él está el Comité Nacional. La tengo que hacer, sí. Y luego, lo que decías de la Directiva de Hábitat, pues esto, Antonio te puede comentar más, pero a mí sí me consta que en los últimos tiempos ha habido una intención de modificar la Directiva de Hábitat, pero con no muy buenas intenciones, es decir, para que vaya peor a nivel europeo.
Entonces el conocimiento que yo tengo desde las ONGs conservacionistas, pues que mejor no tocarla. Mejor no tocar la directiva de hábitat, porque como te pongas a modificarla, la modifican entera. Se modifica entera. Entonces, a lo mejor, estos detalles de especies que a lo mejor deberían estar en anexos, o que a lo mejor su taxonomía se tiene que actualizar, todo forma parte de cambios de directiva. Entonces, no quieren hablar de cambios de directiva de hábitat, porque el resultado puede ser peor que el que tenemos. Y, vamos, Antonio, yo creo que te puede comentar algún detalle más. Pero básicamente es esto, ¿no? Mejor no tocarla. Pero sí que es cierto que algunas, por ejemplo las colmillejas, lamprehuelas, que son especies endémicas, de muchas que están... Hay un caso peor, que hay otra lamprehuela de distribución más restringida en España. Ninguna de ellas es de interés europeo, no están en ningún anexo. Tiene una situación bastante lamentable los peces nativos en general. Sí, es cierto, cuando te referías a la pesca, a las propuestas que hacéis de sí. regular oferta-demanda, ¿qué os referís? A ver, la gestión de la pesca fundamentalmente está enfocada a los salmónidos, la trucha común, aquí en la región. Es la única especie, además tiene un plan de gestión propio, ¿no? En la que se ha hecho un gran esfuerzo para mejorar la gestión. Pero sigue siendo una gestión que recupera, digamos, la gestión pasada, que está basada en ofrecer lo que se demanda. Y claro, esto en las actuales condiciones no puede ser. Si tú tienes una especie como la trucha común, que desde 2001 ha disminuido en un 50% su distribución, sus poblaciones están también bastante disminuidas, porque el calentamiento global no solamente te afecta a la presencia, sino también a las densidades de las abundancias, ¿no? Pues claro, no puedes seguir ofreciendo lo que demanda digamos, el sector de la pesca, ¿no? Que no es todo el sector de la pesca, solamente es una parte, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer desde mi punto de vista, con la gestión de la pesca y ya ampliando las especies nativas, es realmente darle la vuelta, o sea, crear otro paradigma. O sea, tú realmente tienes poblaciones en algún estado con alguna densidad y a partir de ahí tienes que ver qué puedes ofrecer para pesca deportiva o recreativa. Y no al revés. Porque al revés siempre vas a sobreexplotar las poblaciones, vas a recurrir a medidas de gestión artificiales, como son las repoblaciones, que ya se ha visto que tienen problemas genéticos, ecológicos, que no sirven para reforzar poblaciones. Entonces, con la gestión de la pesca yo lo tengo clarísimo, hay que darle completamente la vuelta y hacer una oferta de lo que realmente se puede ofrecer, o sea, lo que dan los medios de sí, en las actuales condiciones de los ríos. Si no, el resto va a significar la desaparición absoluta de las especies nativas. Absoluta, o sea, nos vamos a quedar sin especies que pescar y la actividad de la pesca va a estar solamente basada en especies invasoras. O sea, yo creo que a mí la visión que me dio este informe, ¿no? Y que le comenté a Antonio, es que yo creo que se ha sobrepasado ya una línea roja con los peces nativos. O sea, me da esa impresión, que es muy difícil ya recuperar esto, muy difícil. Entonces, por eso siempre hay que intentar enfocar todo hacia conservar lo que todavía hay y luego a partir de ahí seguir, o ir en paralelo intentando recuperar lo que ya había, pero conservar a toda costa lo que hay, porque creo que ya no hay una vuelta atrás, ¿vale? Bueno, yo no quiero hacer una pregunta, lo que quiero es una pequeña reflexión. Me acuerdo en el 2012, que tuviste ocasión también de hacer una conferencia en la universidad, y bueno, pues la cosa estaba pintada nada bien, pero acabaste el mensaje con un tono de esperanza, diciendo, bueno, pues están mal, pero bueno, pero que hay margen, hay de alguna manera medidas que no son difíciles de poner en marcha para que esa situación pues vaya mejor, ¿no? Me llama muchísimo la atención, efectivamente, bueno, pues ahora el discurso en absoluto no menciona la esperanza, sino que habla directamente de extinción, ¿no? Quiero ponerlo un poquito de relieve porque eso implica, un poco para que nos demos cuenta de que en poquitos años, sencillamente, pues tu apreciación es drásticamente distinta. La de esperanza, la de extinción, en apenas 4 años, pues es un cambio muy grande. Yo creo que eso sí que deberíamos de tener todos un poquito esa conciencia, ¿no? de la escala temporal tan pequeña en la que se han producido cambios a peor tan grandes, ¿no?
Cambios tan drásticos. Es que sí, es que es muy rápido. Y eso lo ves a poco que te muevas por los ríos y ves las comunidades. Y es que ves de un año para otro que cambian completamente. O sea, es que lo ves, que no es una cosa que digas, bueno, de 10 en 10 años. Es que vuelves al mismo sitio al año siguiente y ya ves alguna especie invasora más. Ves que, vaya, la población de pardillas que había aquí tan interesante, ya no se encuentran. Es que lo ves que ocurre de manera muy rápida. Por eso insistía en lo de conservar las zonas que todavía están bien, porque son una joya. ¿Sabes? Conservar todavía poblaciones íntegras de especies endémicas, con, vamos, la importancia biogeográfica que tienen, evolutiva. Es que es un patrimonio muy valioso. Es que eso es lo que realmente no se ha entendido del todo. El patrimonio tan valioso que es en comparación con otros grupos, ¿no? Con otros grupos taxonómicos, que a veces, yo qué sé, nos parecen más llamativos o tienen más tradición de observación, pero realmente los especies nativos son muy valiosos desde el punto de vista del patrimonio natural y también cultural, porque hay una cultura asociada a la pesca de estos peces que he mencionado antes, que también está prácticamente desaparecida. Y también es una pena. Y eso forma parte también de la biodiversidad. ¿Ibas a decir algo, José Luis? Sí, era un poco la misma línea que Alejandro, que es que en realidad las presiones sobre el medio natural y en particular sobre los ríos pues siguen aumentando. Aumentan, queramos o no, estamos en el mundo en el que estamos haciendo el uso que estamos haciendo de los recursos naturales y al seguir aumentando las presiones, pues cada vez las diferentes poblaciones, especialmente las de sistemas aislados, pues cada vez están en más degradadas, en mayor declive y son sometidas a más riesgo de extinción inicial. Y eso cómo se revierte, porque claro, sí, podemos poner toda nuestra intención en conservar lo que hay que conservar, pero cómo reviertes la tendencia que hay a usar el medio natural de manera tan agresiva y que contribuya tanto a la degradación. Que desde luego la creación de la Red Natura 2000 y la consideración de espacios naturales protegidos ayuda mucho. Pero quizá no tanto como debiera, porque todos sabemos que incluso dentro de los espacios naturales protegidos se dan presiones, amenazas muy serias sobre el ambiente, ¿no? Y todo. No, eso es cierto, es que por muchos espacios que tú tengas en la cuenca del Tajo, si no hay agua, no hay peces. O sea, esto es así. Bueno, ¿Es así? El río Gallo, que has mencionado. Sí. Yo recuerdo el río Gallo que nacía bastante más arriba de Molina de Aragón. Ya nace mucho más abajo de lo que nacía. Y eso está producido básicamente, bueno, aparte porque llueve mucho menos, claro, pero porque hay mucha extracción de agua del subsuelo para aprovechamiento industrial, agrícola, de los pueblos, de los pozos. Entonces, claro, ahí donde estaban estos pecitos, que no me acuerdo cómo ha dicho que se llamaba. Bordallo. Sí. Bordallo del Gallo. Yo recuerdo haberlos visto hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero es que, claro, ya no pueden estar, es que no hay agua. Sí, estos animalitos en el 90 y tantos que hacía yo la tesis allí, los cogíamos por cientos cuando hacíamos los muestreos de las truchas. Y ahora vas y te encuentras uno o ninguno. Y no hace tanto. O sea que, en fin, yo soy mayor, pero no tanto. ¿Cómo evitas, por ejemplo, ese efecto que está produciendo el que el río Gallo nazca mucho más abajo, en realidad agua debajo? ¿Cómo lo evitas? Hombre, controlando las extracciones. Claro. Pero hay mucha demanda. Sí. Bueno, pero estamos en la de siempre. Ya, no. En la de siempre. Entonces, hasta que no hagas un uso racional realmente del agua, es que estamos en las mismas, es que es así. Y en el caso de los sistemas fluviales es clarísimo. O sea, si no hay agua, no hay hábitat para los peces, no están. O sea, es clarísimo. Y si hay agua, están. Porque además, como he dicho antes, reaccionan enseguida. Son muy agradecidos los peces. Enseguida se recuperan.